Comienzo. Os voy a pedir que apaguéis ya los micros y os doy las gracias y también a Gahan. Y nada, comenzamos, ¿vale? Pues nada, disfrutad mucho de esta charla. Cuando quieras, Gahan. Todo tuyo. Listo. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde sea que lo estén mirando. Muy feliz de estar aquí con ustedes para compartir estos momentos, específicamente para ver algo que naturalmente siempre surge, pero que la mente, por estar siempre en su sueño, no lo ve. Entonces esto es el acercamiento, esto es justamente este encuentro hacia la naturalidad, hacia la verdad, porque todo lo que es natural es verdadero, ¿sí? Y lo verdadero siempre es simple. Entonces, volver a esa simpleza, a esa sencillez, es lo que nos va a permitir justamente entrar en ese equilibrio, ¿sí? Que tanto el ser humano busca, ese equilibrio que es buscado con la mente en un lugar que no lo va a encontrar, porque esa paz, ese equilibrio, ese amor que anda buscando, siempre está presente aquí y ahora en su propio ser. Entonces el punto es cómo puedo volver o cómo puedo ver eso en mí. Y ahí surge justamente la pregunta, ¿quién soy yo? Esa pregunta nos abre un campo a nivel mental de muchas posibilidades, pero todas esas posibilidades son mentira. Cualquier cosa que la mente pueda definir como lo que tú eres es una mentira. No puede ser. Aquí estamos hablando justamente de algo que no está de fácil acceso hacia los sentidos o hacia los conceptos, porque tanto los sentidos y los conceptos ha sido una estructura creada a través de un cerebro de una especie en particular, en este caso es la especie humana. Entonces, la especie humana con el cerebro que tiene, con la poca información que tiene y con la mala información que tiene, ya que esa información ha sido dada justamente por quienes quieren limitar el poder de la humanidad. Entonces, eso hace que no se vea realmente hacia dónde hay que ir o qué es lo que hay que hacer para estar con uno mismo. El estar con uno mismo simplemente es recordar que todo es una sola realidad, es una sola vuelta, un solo campo que unifica todo y que una vez puesta tu atención ahí, entonces puedes Disculpa, vivir Gahan. la naturalidad. ¿Están ahí todos los micros apagados? Por favor, tened cuidado porque hay algún sonido que no está permitiendo que esto se oiga bien. Gracias. Alicia ahí lo pagó. Listo. Entonces, satsang justamente representa ese encuentro, ese acercamiento hacia la verdad, hacia esa verdad que siempre está presente y que hay que ir a través de acercarte de forma similar a esa verdad. Entonces, ¿cómo tú te acercas? ¿Cómo tú te pones semejante a eso? Es cuando tú te aquietas. Porque si no te aquietas, si no haces un paro en tu vida, si no haces silencio, entonces estás solo cerca de lo que es el mundo de las formas, de lo que es el mundo de los conceptos, de lo que es el mundo con lo que tú interactúas a nivel físico. Entonces, para trascender ese mundo físico,
uno hay que hacer un paro en las labores del mundo físico para indagar en ese vacío, en esa quietud, a ver qué hay más allá del hacer, qué hay más allá de lo que la mente te dice, qué hay más allá de las cosas que sientes como emociones, como sentimientos, qué hay más allá de las sensaciones que tiene el cuerpo. Entonces, una vez que tú te acercas hacia eso, hacia ese más allá que es aquí mismo, simplemente que hay que enfocar la atención. Entonces te das cuenta que lo que buscas nunca se ha ido, siempre ha estado en ti, que ese despertar siempre ha estado ahí contigo, que tú eres ese Buda despierto ya, que simplemente tiene momentos de mente, hay momentos donde la mente va solita, pero la conciencia nunca se pierde, la conciencia siempre está presente, ¿sí? La conciencia es ese campo, podría decirse, donde todo sucede, donde suceden los pensamientos, donde suceden los actos, donde suceden las creencias, ¿sí? Entonces, ese campo es lo que permite que se manifieste todas las otras cosas que son superficiales o que son temporales. Aquí vamos a entrar a eso trascendente que está fuera del tiempo, ¿sí? Que es lo que en verdad es la esencia de todo. Y por eso es importante el aquietarse, ¿sí? Por eso es importante el estar presente aquí, observando la mente, ¿sí? Observo la mente, observo sus pensamientos, observo la emoción, el sentimiento, observo el cuerpo físico y observo el ambiente exterior, lo que sucede a nivel natural en el exterior. Y todo eso las observo simplemente con neutralidad, ¿sí? Observación es ese punto donde no hay nadie que diga o que interprete o que dé conceptos sobre lo que está sucediendo aquí. Ese observador es justamente esa pureza, esa esencia que tú eres, que siempre está presente y que permite que todo suceda, ¿ya? Así de fácil es esto de la verdadera espiritualidad, porque siempre ha sido nuestro, siempre ha sido lo natural en nosotros, pero obviamente se ha desviado, ¿sí? La mente de la humanidad y otros intereses ha desviado la atención natural del ser humano hacia otras cosas, hacia el conseguir, hacia crear un yo falso que se identifica con lo temporal, ¿sí? Y justamente esa identificación falsa es lo que crea todo el drama que se vive aquí, todos los conflictos, todas las desigualdades, es porque tú te ves separado del otro, tú te ves diferente al otro. La mente se ve o más arriba del otro o siempre como algo separado, ¿sí? Entonces el punto de estar aquí en Satsang es recordar que la conciencia siempre está presente porque eres tú, pero tienes que primero recordar. ¿Y cómo recuerdas? Una forma es a partir de estos encuentros donde se comparte esta naturalidad de vivir para que después tú una vez que lo escuches recuerdes y entonces te enfoques hacia eso. Porque el enfocarte hacia eso es lo único que te va a permitir vivir de forma verdadera. Porque si estás pensando en algo hacia el futuro, o estás pensando en algo hacia el pasado, o está ahí la mente solo mandándote imágenes, no estás presente aquí y este momento se va. Y este momento es lo único que tienes. Si este momento se va porque tu mente parece un loco ahí que nunca para, entonces nunca estás viviendo. ¿Ya? Ese es el punto central de esto, llevarte a vivir cada momento, cada instante con infinito amor, digo yo, porque cuando tú vives en infinito amor, tú pones atención, o sea, tú estás presente ahí, ¿sí? Estás para darlo todo y para recibirlo todo, porque el amor es ida y vuelta, ¿ya? Y está más allá de esperar que venga de vuelta.
¿sí? Porque ese es un proceso, para que me entiendan, natural. No es que yo tengo que esperar que el otro haga algo para yo recibir ese amor. No tiene nada que ver con personas aquí, eso del amor, ¿sí? Entonces, olvídense de ese amor que supuestamente hay en las personas porque no hay amor, ¿sí? Es imposible que surja el amor entre dos personas, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque justamente cuando hay dos personas hay identificación, ¿sí? Y eso que es la identificación falsa, ¿sí? Algo falso no puede contener algo verdadero. El amor es verdadero, es lo natural, es la, como decir, la fuente, ¿sí? Entonces, hay que trascender un poquito a esa persona para darse cuenta de que ahí naturalmente todo sucede. Y si todo sucede sin haber alguien que intente controlar o que quiera hacer algo, entonces naturalmente tú te llenas de unidad, de confianza, ¿sí? Entonces, por eso es que yo tanto repito el amor, gratitud y confianza, porque son una sola cosa, ¿ya? Gajan, pero aquí hay una cosa. Somos seres emocionales. De alguna manera tú nos estás diciendo que tenemos que dejar de identificarnos con esas emociones que siente nuestro cuerpo o nuestro, no sé, emoción como tristeza, como alegría, como pasión, apegos. ¿Cómo podemos integrar esto en nuestra vida diaria? Ya. Tú lo puedes, siempre tú vas a ser sensible, ¿sí? Siempre vas a ser sensible, por ejemplo, en el físico, a los rayos del sol, a un estímulo, a un golpe, el cuerpo es sensible. Tienes otros cuerpos, como el cuerpo justamente emocional mental, que también son sensibles, ¿ya? Y están en interacción con todo lo que sucede alrededor tuyo. Entonces, no hay ningún lío con eso. Eso sucede y tú vas a sentir. Otra cosa es cómo tú, con qué color vas a teñir eso que estás sintiendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno, a través de las creencias que uno tiene, no recibe lo que uno quiere de una persona, entonces inmediatamente tú te sientes mal, ¿sí? Te sientes triste, te sientes traicionado, pero el punto es por qué te sientes traicionado y triste. ¿Es por qué? Porque interpretas lo que pasó a través del software automático que hay aquí, la información que hay aquí. Entonces, justamente eso es lo que te hace sentir a ti mal. Pero la invitación, ¿cuál es? La invitación es que tú, como ser sensible, estés viendo cómo todo eso sucede, cómo suceden las emociones, cómo suceden las sensaciones en el cuerpo, cómo surgen los pensamientos, pero que no lo pongas con un color, con un concepto, con una identificación. O sea, que no digas, me está pasando. ¿A quién le está pasando? ¿Quién eres tú para que tú digas, a mí me está pasando? Yo estoy triste. ¿Quién es ese yo? ¿Quién es ese yo que dice yo estoy triste? Si dices yo, Carlos, eso es una memoria. Eso es un recordar de un nombre que una persona te puso en el pasado. Eso no es real. Si dices, no, yo, mujer, eso es simplemente un cuerpito que te prestaron un momento para estar en esta realidad y que lo dejarás, ¿sí? Entonces eso no eres tú. Entonces justamente es darse cuenta quién es ese que dice yo mujer, yo hombre, yo Carlos, y todo eso, o sea, quién es el que experimenta eso. Entonces, si tú te enfocas justamente en lo limitado, que es la apariencia, lo que tú tienes cercano a los sentidos, entonces obviamente ahí viene el sufrimiento. Entonces, la cuestión no es ir en contra de lo que sucede, porque lo que sucede es justamente la verdad. La verdad es lo que está sucediendo aquí y ahora de forma silenciosa en este momento. Exacto, todos son programas. Por ahí, ahorita que me salió una pregunta por ahí. Ya, no son, simplemente que hay un programa ahí que se repite todos los días, ¿sí? Que es la personalidad. Y justamente el identificarse con eso, con esa historia, con ese nombre, es lo que genera el malestar en ti, es lo que genera ese drama constante. Entonces, ¿hacia dónde se apunta? Se apunta hacia lo natural. Darte cuenta que
tú como conciencia, eres tanto el que recibe la sensación como el que da eso. O sea, no hay dos. No hay, por eso les decía que en personas no hay cómo amarse, porque no hay dos, solamente hay uno. ¿Sí? Ese uno tiene diferentes manifestaciones, ¿sí? Una cama, el piso, un pajarito, una hoja, una gota de lluvia, diferentes manifestaciones, pero es la misma conciencia. Entonces, ¿quién va a amar a la conciencia si la conciencia es todo lo que hay? ¿Ya? Y hacia allá es donde se tiene que trascender, justamente, se tiene que trascender hacia esa nueva visión, porque si tú no trasciendes, eres víctima de un software automático de los tantos años que has vivido con esa personalidad, y esa es tu única realidad. Entonces tu enfoque es en yo soy persona, yo soy mujer, yo necesito esto, necesito el otro. Entonces esa identificación hace justamente que tú no te sientas completo aquí, que siempre pienses que necesitas otra cosa o estar en otro lugar o haber hecho alguna situación diferente y nunca estés completo aquí, ¿ya? Entonces la sensibilidad nunca se va a ir, es más, cada vez te vas a volver más sensible. Pero cuando tú observas algo, ¿sí? Tú puedes tener la libertad, ¿sí? De disfrutar eso que antes no disfrutabas cuando vivías en mente. Por ejemplo, hay veces que tú escuchas una canción triste, ¿ya? Entonces, esa canción triste te hace recordar algo triste, ya de tu vida, porque identificas, es que esa canción dice algo que a mí me pasó, ¿ya? Entonces, obviamente, tú te identificas con eso porque regresas, porque no estás presente. Pero si tú escuchas esa canción estando aquí presente, ¿sí? Tú la ves simplemente como una oportunidad, como un cuento, ¿sí? Y ese cuento es disfrutable. Ese cuento no es algo contigo, entonces no te va a hacer sentir lo que dice la canción en sí, no te vas a sentir identificado, pero surge una nueva comprensión de lo que estás escuchando. Y como no tienes juicio de que no, es que esto me pone triste, entonces no voy a escuchar porque no hay nadie quien se ponga triste cuando estás en observación, entonces te disfrutas, ¿sí? Te lo disfrutas, estás ahí tú en ese equilibrio, en esa paz, estás escuchando algo triste y ves justamente lo bonito de eso, ¿ya? Porque no es lo bonito lo que está afuera, lo bonito es lo que está adentro y como tú tiñes con esa naturalidad, con esa totalidad, cualquier cosa que tú veas en el exterior, cualquier cosa que tú escuches, ¿sí? Porque como les dije, no puede haber nada fuera de la conciencia que sea algo malo que no se debería manifestar como para que tú lo evites, ¿ya? Entonces, ese es el punto. Aquí, el punto es simplemente que tú hagas todas las actividades que haces diariamente, pero no lo hagas en automático, porque cualquier actividad que tú hagas en automático te va a generar justamente sufrimiento, separación, ausencia de que te falta algo, ¿sí? Entonces tú puedes hacer cualquier cosa que quieras hacer de forma libre y simplemente va a ser sin identificación hacia la historia, que es solo un recuerdo, ¿sí? Y eso es lo que te permite estar en equilibrio aquí, estar presente, ¿ya? Hasta aquí vamos a hacer un paro para ver preguntitas por aquí. Yo te quiero preguntar una cosa, porque según cuentas esto, me da la sensación de que llevamos siglos metidos en este caos. ¿Es ahora el momento de despertar a esta conciencia que realmente somos por alguna razón o siempre ha habido personas que han conocido esto? Ya. Siempre ha habido personas, o sea, no personas, ha habido esa conciencia utilizando estos envoltorios, estos cuerpos, para mantener la verdad, digamos, ¿sí? ¿Para qué? Para que, como ustedes saben, a nivel natural, para que me entiendan, siempre hay una evolución, ¿sí? Entonces, en este mundo, que es justamente un mundo de las formas, si se pierde esa
esa conciencia superior, ¿sí? Entonces esa evolución se va a ver un poco estancada, ¿sí? No específicamente para todos, sino para, como decir, la especie que esté metida en una mentira, ¿sí? En este caso, la humanidad. Entonces, por ejemplo, si no tuviéramos estos, pongámosle, estos seres que mantienen todavía esa información buena desde los aspectos superiores, entonces no habría evolución hacia ningún lado de la conciencia de la humanidad hacia poder ver o poder vivir de una forma armoniosa en este mundo. Entonces, eternamente seríamos esclavos, ¿sí? Eternamente seríamos esclavos de una mente programada, ya sea por alguna especie extraterrestre que vino y se encarga de hacer eso, o por los mismos humanos. Entonces, no habría esa, como les dije, esa evolución aquí para poder manifestar el equilibrio, porque el equilibrio justamente es estar en el punto central de dos cosas opuestas, ¿ya? Entonces aquí hay cosas bien densas, ¿sí? O corpóreas o bien físicas, y también hay cosas sutiles, ¿sí? Entonces la cuestión es que el ser humano se ponga en la mitad, se ponga en la mitad, que viva una vida material, ¿sí? Pero que recuerde y que viva desde esa verdad espiritual para esta materia, permitirle justamente ese equilibrio, ¿sí? Entonces, es la conciencia que ha venido a esta creación, a su propia creación, a experimentarse a sí mismo con esta realidad que ahorita vemos a través de los sentidos, ¿sí? Entonces, como les decía, todo es conciencia, ¿sí? Hasta los seres que por ahí no son tan buenos, todo es conciencia, porque existe justamente eso, existe tanto esa oscuridad, esa luz, estas dos cosas, que cuando tú comprendes e integras todo eso, se hace la unidad, y esa unidad es lo que te da el estar completo. Esa unidad es justamente, en palabras de por ahí de Jesús, que dice, ama a tus enemigos, porque amar a tus amigos es fácil. ¿Ya? Esa unidad es justamente unificar esta realidad sutil con la realidad que es un poco más densa y verlas como uno. Por eso se llama conciencia de unidad. ¿Ya? ¿Alguna cosita hasta ahí? Sí, Cristina, quiero que quiere hablar. Saca el micro. Ay. Desde ahí, o sea, desde luego, amar a tus enemigos, pero desde luego no hacerlo como si fuera desde la personalidad, sino desde la conciencia, como dices. Es que la pregunta iba sobre cómo, eh, cómo facilitar el hecho de sentirnos en conciencia uno con los seres que vemos que según los conceptos del aquí y ahora o de esta vida de las formas, pues no encajan y te revuelven. Por ejemplo, pues no sé, lo que ha pasado con padres que matan a sus hijos, o sea, el tema de violencia o de conceptos sociales que no comprendes cómo alguien los defiende. Eh, es difícil, o bueno, no es difícil, habrá que hacerlo, ¿no? Pero cómo facilitar esa, ese vivir en conciencia con los que no sienten como tú, con los que no piensan. Me gustaría que tuvieras una fórmula mágica. Ya, muy buena pregunta. La cuestión es, como les digo, es simplemente ver algo. Cuando tú ves algo, entonces ya sabes por dónde es. Si tú ves el camino, ya vas por el camino. Pero si no ves, entonces no vas a poder ir, ¿ya? Entonces, el punto central aquí es eso. Es el que no te deja ver la realidad natural. Es aquí, ¿sí? Es ese software que está aquí repitiéndose todos los días.
¿sí? Es esa mente. Yo les decía que mente y sistema, o sea, el sistema mundial tal cual está hecho, mente y sistema son uno. Porque el sistema justamente ha puesto las reglas sobre cómo tú tienes que pensar, cómo tú tienes que sentir, qué es lo que tienes que decir, qué no tienes que decir, qué tienes que actuar, qué sueños tienes que tener, qué cosas debes hacer, qué cosas no. Entonces tú dices, yo tengo un sueño, y yo te digo, no, eso es un sueño que te han metido en tu cerebro y tú has creído que es tuyo, pero no es tu verdadera o sentir, ¿ya? Entonces, cuando yo les hablo de ver, es observar justamente que esto no eres tú, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso funciona solo. Entonces, tú tienes que aquietar, ir hacia la no acción, ir hacia esa quietud, ¿sí? Para que veas que hay algo más allá que observa la mente, ¿sí? Tú estás como observador y tú observas la mente, observas al cuerpo, observas las emociones, observas las creencias, observas tu alrededor, ¿sí? Y solo lo observas. Entonces, si no hay la mente que enjuicia, entonces no hay problema, ¿sí? Y ese es el punto. El punto es que como se ha vivido tantos años en mente, en programación automática, recordando todos los días la misma información, las mismas creencias, entonces tú no te das cuenta que puedes hacer algo diferente o que puedes ver algo diferente o que la realidad es diferente, ¿ya? Lo vas a ver únicamente cuando tú digas, espérate un ratito, ya vi muchos años de esta farsa, de estas mentiras, de estas creencias, voy a decidir conscientemente porque estoy aquí, parar, ¿sí? Entonces, ¿por qué no es tan fácil, supuestamente, que tú te integres rápidamente? Es porque tú dices, bueno, voy a meditar. Ya. Vas a meditar y no puedes meditar porque la mente te come, ¿sí? No te deja estar tranquilo. Entonces te pasas supuestamente meditando unas 3 veces a la semana, no pasa mayor cosa, ¿sí? Porque es algo completamente en otra vía a lo que siempre has hecho. Entonces te tocaría muchos años de meditación, supuestamente, adquirir esa tranquilidad, ¿sí? Pero eso no es tanto así, ¿ya? Porque específicamente basta ver lo natural que es para que no lo veas como difícil, porque el que lo ve como difícil es la mente, ¿sí? Entonces, lo único que interesa aquí y que veas es esto, que tú estás tan cerca de ti, ¿sí? Como este momento, y este momento siempre está presente, entonces tú estás siempre presente. Entonces, en cualquier momento, tú puedes ver que eres más allá de todo lo que pensaste que eras, y eso puede ser así, como un switch, ¿sí? Inmediatamente tú lo ves y puede ser una explosión. Y esa explosión puede ser justamente el recordar y que tú te mantengas ya en ese recordar, en esa presencia natural, ¿ya? Entonces, ese es el camino corto, que yo le llamo el camino corto, o hay un camino largo. El camino largo es ponerte eh, a ver qué trauma he tenido en mi niñez, qué trauma he tenido en mi adolescencia, qué miedo tengo por aquí, y así pasarte buscando toda la vida y siempre vas a encontrar más cosas, y solo va a ser un trabajo de la mente que no va a trascender en mayor proporción. ¿Por qué? Porque es justamente cuando tú recuerdas, voy al pasado a recordar esto, que te estás perdiendo aquí. Tú vas al futuro a ver, es que yo quiero en el futuro ser, no sé, cualquier profesión o conseguir cualquier cosa, ¿sí? Entonces te está diciendo con tu energía a un lugar que no es aquí, ¿ya? Entonces el punto no es malo tener sueños ni todas esas cosas, pero tú tienes que saber
y darte cuenta si es que surgen de aquí o surgen desde tu verdadero ser. Eso es toda la cuestión. La mayoría de sueños y acciones que uno hace no surge desde el ser, surge de justamente de la programación y de lo que está establecido aquí, ¿ya? Ahora, en ese aspecto, como te dije, tú basta con que lo veas, ¿sí? Tú no necesitas de años de meditación. Simplemente lo ves y lo haces, o sea, lo tomas, ¿ya? Entonces tú ves lo que yo te estoy comentando de aquietarte un poquito en este ahora. No es necesario que te sientes a meditar, es simplemente que pongas atención aquí. Y que si la mente te dice algo, no le pares bola, solo te pongas en silencio aquí, ¿sí? ¿Y para qué sirve eso? Sirve para que justamente tú te vayas de la identificación, de las creencias, de lo que supuestamente la sociedad te dice que debes hacer, y seas tú contigo mismo, seas fiel a ti mismo, ¿sí? Tú desde esa quietud veas qué mismo es para ti. Por algo dicen, nunca tomes decisiones cuando estés alterado, ya sea emocionalmente o mentalmente, porque ahí cometes errores. Cualquier decisión debes tomarle un estado de tranquilidad, de quietud, de paz contigo mismo, y ahí va a ser más coherente tu actuar, ¿ya? Es lo mismo, lo que yo te estoy diciendo, aquíétate aquí y observa qué es realmente tu pureza, para que eso lo demuestres en el mundo, en este mundo que estamos un momento por aquí, ¿ya? Entonces la cuestión fundamental es ver. Y ustedes ahorita están viendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ustedes no hubieran llegado a esta información, ¿sí? No sabían que hay opción. Pero si es que están aquí, entonces ya ven la opción. Y una vez que tú ves la opción, ya es decisión tuya. ¿Quieres seguir en lo conocido? ¿Quieres seguir en el mismo drama de tantos años? ¿O quieres darte una oportunidad de algo más verdadero que siempre está presente en ti y que va a generar justamente un equilibrio desde aquí, desde el centro, y ya nada de lo que pasa en el afuera va a ser algo contigo? Entonces ya no va a haber que yo me identifico, sino que yo soy sensible, recibo esa información, esos estímulos, pero yo aquí decido si me voy con el cuento o no me voy con el cuento. O sea, si me identifico y digo, ay, es que me dijo ni sé qué y me siento mal. ¿Cómo me va a decir esta persona que yo le amaba tanto estas cosas feas? ¿Sí? Entonces, tú simplemente vas a observar, te viene la información y tú eres libre de sentirte identificada o no, ¿ya? Entonces, ahí viene una comprensión superior que yo no les puedo decir qué es ni cómo se da, porque tu ser natural tiene conciencia y tiene sabiduría. Y esa conciencia y esa sabiduría que surge, ¿sí? Te va a permitir actuar aquí, desarrollarte por primera vez de forma coherente, ¿sí? Entonces, ya no va a ser tu respuesta o tus actos desde la percepción del yo o desde la percepción de la personalidad o del software automático, sino que tu respuesta va a ser justamente desde ese verdadero tú que está más allá del mundo de las formas, porque tú como esencia no eres humano, tú como esencia no eres ninguna cosa que la mente pueda definir o decir, ¿sí? Y solo para darte un poquito de noción de lo que es esto, esa conciencia ha hecho todo, ha hecho este universo, este mundo. Entonces es un campo ilimitado, eso eres tú. Entonces, qué hermoso, ¿sí? Sería vivir desde ahí. Ese es el punto, ¿sí? Y eso lo consigues, como te digo, permitiendo hacer un paro a eso que haces todos los días, ¿sí? Ahí tu verdadero ser aflora poco a poco. Entonces tú te desarrollas
como uno solo con la conciencia, y ahí ya no hay, es que me falta algo, es que chuta, voy a ser feliz cuando consiga esto, cuando tenga tal persona, o si es que gano más plata, o si es que y me curo de esta enfermedad, o cualquier cosa que te diga la mente. Entonces, la naturalidad es lo que hemos perdido. La invitación es justamente volver hacia lo natural, ¿sí? Y la naturalidad, como les decía yo, es darte cuenta que todas las cosas que suceden, suceden dentro de la conciencia. Y nada puede escaparse a la conciencia, ningún acto, ni ninguna cosa, ¿sí? Porque ese es el campo, eso es la fuente donde sucede todo. Y por eso digo que cuando tú te acercas a esa fuente, entonces te aquietas, porque ya no hay a dónde ir, ya no hay qué conseguir, ya simplemente vives. Así sería, como les dije el otro satsang, por simplemente jugar, pero jugar no por ganar algo o ganar el juego o perder el juego, es simplemente como los niños juegan, ¿sí? Gajan, pero la densidad es que nos atrapa mucho. Un dolor de cabeza, una enfermedad, un pensamiento, una emoción, nos están llevando constantemente a ese punto y aunque seamos conscientes en este momento, parece como que nos sigue arrastrando. Ya no solamente el inconveniente le tenemos con nosotros mismos, porque se genera un conflicto, sino también con el exterior, que también el exterior están metidos en esa misma densidad y en ese mismo arrastre. ¿Qué esperanza tenemos aquí? Esperanza para el que quiere liberarse de eso no hay. Porque como les digo, el yo no se va a liberar de, de todo eso que le aqueja, ¿sí? Porque justamente las dos cosas son ilusión. Tanto el yo como la cosa que le aqueja al yo es ilusión. Entonces aquí no hay esperanza para la persona. Justamente el despertar es la eliminación de la persona. Tú despiertas y fin, no hay persona en ningún lado. ¿Ya? Entonces el punto vuelve siempre a la misma fuente. ¿Sí? El punto es que te has identificado tanto con lo que pasa, tanto con lo que piensas que eres, tanto con lo que supuestamente haces, tanto con lo que crees, que no ves una salida. O sea, siempre dices, es que el exterior está por acá y eso me influye y esta persona me influye y todo influye, entonces tú eres una marioneta que eres influenciable por todas las cosas que pasan, ¿sí? Y no solo exteriormente, sino también por tu mente, ¿sí? Entonces, eso es justamente satsang, trascender eso conocido que está cercano al mundo de las apariencias para saltar hacia ese no lugar que eres tú, hacia esa conciencia que se le puede decir que es el campo. Entonces el campo permite que las cosas sucedan. El campo está ahí y las cosas suceden dentro del campo. Y esa conciencia no los ve cualquier acto o cualquier cosa que suceda como un problema. Simplemente cosas que suceden temporalmente dentro de la conciencia que es no temporal y que ya, por algo se dice que esto es ilusión y que nunca ha pasado nada, porque en realidad nunca ha pasado nada, porque no hay algo que sea diferente a la conciencia que experimente algo para que diga, es que pasó esto. Si no hay tiempo tampoco puede haber pasado algo, ¿ya? Entonces, obviamente este lenguaje y estas cosas que comparto no son tan familiares y no, como decir, el lenguaje mismo no se presta en cierta manera para poder describir esto que estoy hablando, pero se hace el intento, ¿ya? Se hace el intento, es la conciencia justamente facilitándose hacia sí misma, ¿ya? Porque específicamente en este periodo en el que estamos, se está justamente desde la conciencia dando una apertura a ver esto, dando una
apertura a que ya no sean solo 2, 3 personas por ahí alrededor del mundo que lo pudieron ver y están compartiendo esta naturalidad de la conciencia para vivir humanamente, sino que ya sean más personas, ¿sí? Ya sean más individuos, siempre individuos, ¿sí? Porque les decía que los grupos no despiertan, solo el individuo. Entonces, es el momento, es la conciencia queriendo manifestar en este tiempo ilusorio en el que nosotros vivimos a través del cerebro que tenemos, ese despertar, esa visión, esa unidad con el todo, ¿sí? Entonces, siempre ha estado aquí esa conciencia, esa luz, pero ahora simplemente se está multiplicando, se hace de más fácil acceso para todos. Entonces, móntate en la ola. Si hay una ola de despertar planetario, móntate en la ola. Pero ojo, la personalidad no se puede montar en esa ola, ¿sí? Tú tendrás que dejar eso, tendrás que morir como personalidad, ¿sí? Para renacer en ti, para renacer como tu verdadero ser, ¿ya? Y eso específicamente es algo que yo no te puedo compartir, no te puedo definir, sino que tienes que ir tú y verlo tú, hacerlo tú. Aquí simplemente es a través de este lenguaje que nos permite comunicarnos, tratar de llevarte hacia un punto, ¿sí? Para que veas, para que recuerdes, ¿sí? Para que recuerdes y ya. Lo que tenga que ser será a partir desde ahí, si es que tú lo ves o no lo ves. Entonces, eso es el misterio divino, ¿sí? Pues me he acordado ahora de una cosa. Yo cuando era pequeña y decía si tenía que limpiar el karma y tenía que limpiar un montón de cosas y qué tenía que hacer en esta tierra, entonces una parte de mí me decía que no tenía que hacer nada, que no tenía que limpiar nada, que no existía nada y que solamente me limitara a ser luz, a transmitir amor y a ser luz, simplemente a ser. Entonces dije, jolines, ¿y por qué hay tantas técnicas que limpian karma, que buscan los orígenes, que tal y que cual? Y ahí dudé un poquito de esa conciencia y mi mente creyó que efectivamente debería de formarme en cosas así. Pero siempre, siempre tuve esa sensación. Sé luz en cada momento de tu día y ya está. Y lo he comprobado y tú me lo estás confirmando. Y me alegra. Gracias. Bendición, mi luz. Aquí para hacer justamente un pequeño comentario sobre lo que nos comentas. Y es que aquí hay que tener claro una cosa. Tanto que hablan del karma y todas esas situaciones. A ver cómo les pongo. El alma, que es el que toma cuerpos, ¿sí? Durante miles de veces diferentes cuerpos, es justamente el que le utilizan o el que se le nombra para hablar de esto del karma, ¿ya? Pero cuando tú vienes acá y te identificas con una personalidad, entonces tú dices, ¿qué karma tendré yo que ahorita estoy viviendo esto? Y la personalidad no tiene ningún karma, porque tú no has sido ese mismo ser en otra vida, ¿sí? No sé si me explico o no. En este mundo ilusorio, aquí en este tiempo, que nosotros pensamos que es el presente, yo puedo decir, yo soy Luis. Y digo, a ver, ¿qué karma tendría yo, Luis, en otra vida? No tienes ningún karma porque no fuiste Luis, ¿ya? Entonces, si nunca fuiste ni Luis aquí ni Luis allá, porque los dos son personalidades, son cosas creadas por una mente, ¿dónde está el karma? ¿Ya? Entonces, hay veces que se habla de estos términos y no se entiende realmente de qué están hablando. Entonces,
siempre hay que volver a la fuente para ver si es que esa supuesta cosa espiritual que se está hablando tiene coherencia o no tiene coherencia. ¿Ya? Ahora, como les decía, aquí la personalidad no tiene ningún propósito ni ningún sentido. Ya me acerqué hacia el por qué. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la personalidad tiene un tiempo limitado de permanencia y es algo ilusorio, es solo un software en un cerebro, ¿sí? No es nada más que eso. Pero el alma, eso es otra cosa. Pero como les decía, tú no puedes decir, yo tengo un alma, porque tú no existes. Entonces, el alma es lo que está ahí como conciencia, pongámosle, y es lo que simplemente utiliza estos envoltorios, estos cuerpos, para observarse como conciencia en el mundo de las formas. Entonces, no hay nada que hacer. La conciencia, es totalidad y está completa. ¿Qué tienes que hacer para mejorar la conciencia o para que mejore supuestamente el mundo o el universo si nunca ha estado mal? Obviamente, la mente va a decir, no es que hay algo mal, hay algo que hacer porque esto no debería ser así. ¿Sí? Entonces, esa es la personalidad justamente separada de ver el milagro que es aquí y ahora que ya todo está completo. ¿Ya? Es medio profundo lo que les comento, pero a la vez es simple, porque es simple, la verdad es simple y pero a veces no estar familiarizado con esto es lo que a veces te queda así como que quiero comprender y no entiendo, pero sí entiendo, pero no sé cómo vivirlo. Es solo porque tienes que seguirte acercando, ¿sí? Cada vez acércate más y será como en todo, como en toda práctica. Cada vez que tú te acercas, que vas haciendo algo, que te acercas hacia alguna actividad, cada vez se hace más fácil para ti el hacer y el comprender, ¿ya? Entonces quítate el peso de que aquí tienes un propósito, ¿sí? Porque no hay propósito. Recuerda que solo hay uno y es la conciencia, visitándose a sí mismo en este mundo de las formas, para después de que se haya visto y se haya disfrutado en todas las formas posibles y en todas las experiencias humanas, simplemente recuerde y ya no vuelva acá, o sea, ya no vuelva a encarnar y esté disfrutando de sí mismo, pero en otro aspecto, en otra dimensión, en otra manifestación, ¿ya? Y como no hay tiempo, no hay apuro, no hay apuro. La conciencia, lo que tú eres, no tiene tiempo, entonces no tiene apuro de venirse acá miles de vidas hasta darse cuenta de que es conciencia y volver a los planos superiores, ¿sí? Pero la mente como si es limitada y es temporal, entonces siempre anda ahí apurado, apurado, yo apurado para conseguir algo, para tener más experiencias, que tengo que seguir experimentando, ¿ya? Entonces, el punto es ver. Lo más importante de esto es ver, ¿sí? Ver que hay algo diferente y aplicarte hacia ese algo diferente. Ver ya la luz que hay en ti aquí presente. Entonces, aquítate un poquito y naturalmente vas a irte manifestando de esa forma más natural. Las cosas que pasan van a comenzar a darse de forma natural, entonces tú vas a hacer esa conciencia fluyendo naturalmente, ¿ya? Preguntas por ahí, Carmen, Cristina. Tienen levantada la manito. Eh, bueno, gracias por darme paso en la pregunta, Gaja. A ver, yo tengo una cosa muy básica, pero a mí, dedicándome al tema de la alimentación, me trae muy de cabeza, tanto conmigo como con clientes y personas. Y a ver, hablamos de cómo aquietar la mente, hablamos, bueno, que ese es el camino que hay que seguir, ¿no? Aquietar la mente, respirar y volver al aquí, ¿vale? El problema es, por ejemplo, cuando a nivel emocional y a nivel físico, tu organismo, por ejemplo, te está pidiendo comida.
tanto dulce como salado, te está polarizando. Sabes tú que cuando emocionalmente estás bajo, pues te está pidiendo azúcar, después el cuerpo se va a la otra polaridad y entonces las células tienen memoria porque químicamente están estropeadas, porque les estamos suministrando alimento no sano. Pero claro, luego está la parte mental y la emocional. O sea, ¿cómo organizamos eso, Gajan? A mí es una cosa que me lleva de cabeza de muchísimos años. Ese tema, cómo organizarlo para que todo lo demás fluya y realmente la persona se encuentre limpia a nivel órganos y pueda tener el canal limpio. ¿Me he Ya. explicado? Sí, completamente, completamente. Gracias. Te puedo responder desde dos niveles. Desde el nivel más básico es para seguir jugando. El nivel más profundo es para cortarte de una la mente, pero voy a hablar de los dos. Ya. A ver. Cuando tú como conciencia, una vez que te has aquietado un poco, se activa esa conciencia en ti, entonces tú vas a hacer cambios en tu vida. Como te digo, ya no vas, en el caso, digamos, de la alimentación, ya no vas a alimentarte de la forma en que siempre te has alimentado, porque esa conciencia tiene esa sabiduría, ¿sí? Y tiene esa claridad. Entonces, te va a proporcionar las herramientas para que tú tengas una dieta diferente, ¿ya? Pero no va a ser específicamente lo fundamental, ¿ya? Pero sigamos por el mismo camino. Entonces, esa sabiduría, esa conciencia, te va a decir, bueno, vamos a quitar, por ejemplo, los colorantes, ¿sí? Vamos a quitar mucha presencia de lo que son proteína animal. O la conciencia, ojo, porque para no todos van a hacer lo mismo. O sea, ¿a qué me refiero? La conciencia puede decirte, sigue comiendo lo que te dé la gana, no hay problema. O sea, ¿qué pasa? Comprende. Entonces aquí hay una cuestión que es, por ejemplo, que a veces tú encuentras un maestro y después encuentras supuestamente otro maestro y el uno come carne y el otro no come. Y tú te quedas así como que, entonces, ¿qué? ¿Qué mismo es? ¿Qué mismo es verdadero? ¿Sí? Para ser espiritual hay que comer carne o da lo mismo o es igual. Ya, entonces, ¿a quién le interesan esas cuestiones desde el punto? ¿Ya? Entonces, ¿quién va a decir, no, es que comer esto no y comer esto sí? Es algo justamente que está definiendo algo. El que está definiendo algo justamente es la mente. Por eso es que digo que es difícil compartirles cómo es que va a actuar la conciencia una vez que tú estés activado en eso. Porque a la conciencia no le va a importar ciertas situaciones. Entonces, para una persona le va a decir, sí, sabes que deja de comer tal cosa. Y para la otra persona le va a decir, no, no pasa nada, sigue comiendo lo que quieras comer. Para una persona le va a decir, hazte un poquito a un lado de todo lo que es, por ejemplo, las situaciones de pareja, de compartir en pareja la vida. Estate solo y el otro le puede decir, no, ten todas las mujeres que quieras, por ejemplo. Ya, entonces, esa conciencia que yo les digo, no juega a eso de bien y mal, correcto e incorrecto, o esto me va a hacer mejor o me va a hacer peor. ¿Por qué? Porque es conciencia, no se va a sentir afectado por esas cosas. ¿Ya? Entonces, obviamente, cuando estás en ese proceso de darte cuenta de esto, tu mente te dice, las prácticas espirituales de por acá, de la India, o el budismo, o el hinduismo, o lo que sea, dice que así es el camino. Y no es así el camino. ¿Por qué? Porque han sido simplemente una visión. Y ha sido un método que ha servido a cierta persona, pero hay otro camino que tiene otro método que también le puede servir a otra persona
Entonces, cada camino es diferente. Lo que sí no es diferente en ningún camino, ¿sí? Es la quietud. Donde sea, cualquier camino que tú veas, te va a llevar a la quietud. Cualquier camino que tenga un poquito de luz, te va a decir aquíétate. Te va a decir presencia. Te va a decir respira, te va a decir medita. ¿Sí? Si es que hay un camino que no te diga eso, entonces no es camino, eso es un despropósito. Es una mentira por ahí, que simplemente tú haces, sí, sigue con la mente haciendo cualquier práctica que supuestamente te va a hacer espiritual. Y te va a tener ahí jugando con la mente. ¿Ya? Entonces, eh, no puedes tú ser espiritual porque ya lo eres. ¿Sí? No necesitas hacer nada porque espíritu y conciencia es lo que eres. Entonces, más que qué comer o qué es bueno o qué es malo, tienes que enfocarte en qué eres tú en realidad. Una vez que tú te enfocas en eso, permites que eso se desarrolle naturalmente aquí, botas las creencias, botas cualquier cosa que no te tiene ligero, que no te permanece aquí liviano, ¿sí? Entonces, a nivel físico, tú puedes hacer un análisis, ¿sí? Con tu mente, con tu cerebro. Tú puedes utilizar esa herramienta cerebro como eso, como una herramienta. Y puedes decir, bueno, científicamente tal alimento cumple tal función en el cuerpo y esto me está afectando. Entonces, quiero que el cuerpo esté bien. Entonces, utilizas eso y eliminas. Entonces, es un asunto de más lo físico hacia lo físico, ¿sí? Porque y ya digo, si tú vas a la conciencia, no le va a importar esas tonterías. Es un aspecto más físico hacia lo físico. Entonces, el cerebro tiene información, sabe qué cosas afecta al bienestar del cuerpo, entonces va a ir quitando las cosas, ¿sí? A nivel emocional es lo mismo. Alimentos te ponen más para una predisposición para estar triste o para estar alegre, pero todo eso tiene que ver con tu identificación. Si tú permites dejarte ir con eso, o si es que tú comes un alimento que, por ejemplo, te genere estar un poco triste, porque ya tienes un proceso medio triste dentro mismo, y tú te quieres ir con eso, entonces obviamente te va a potenciar y te vas a ir con eso. Pero si tú vuelves a lo que siempre digo aquí y dejas que esa tristeza o esa alegría permanezca y tú lo observes a ver cuánto dura, va a haber un momento en que se va, porque no todo es permanente. Entonces aquí la felicidad no es el camino. Aquí no hay que buscar la felicidad porque la felicidad justamente es algo impermanente, es algo que tú no puedes mantenerlo en el tiempo. Y por eso mismo es que no se consigue. Por eso mismo es que son momentos, ¿ya? Y esa felicidad es un extremo. Acá está la felicidad y aquí está la tristeza o la pena, ¿sí? Pero son extremos. El equilibrio es paz. Entonces, ni estar triste, ni estar alegre, estar aquí presente, centrado, surge otra cosa diferente a la felicidad, ¿sí? No se le puede poner un nombre, un concepto. Entonces, justamente todos en busca de la felicidad a través del dinero, a través de las cosas, a través de las personas, a través de las experiencias, pero eso es temporal. Nunca se consigue, nunca llega. Siempre hay insatisfacción. Siempre vas a sentir que algo falta. ¿Qué falta tú mismo? ¿Qué falta poner atención a lo que verdaderamente eres? Entonces ahí te vas a quietar. Y ahí va a surgir eso, esa conciencia, esa totalidad, por ponerle un nombre, Dios que le llaman, que dice, el que tiene a Dios tiene todo. Entonces anda por todo, no andes por juegos. ¿Quieres totalidad? Anda por la totalidad. Ve la realidad de lo que eres en verdad y apúntate hacia eso con tu atención aquí. Primera herramienta. Segunda herramienta, respiración consciente. ¿Sí? Tercera herramienta, sentir. Tú, amor, gratitud y confianza. ¿Por qué? Porque todo está bien, entonces confío. Amor es lo que siempre hay. Gratitud porque como todo está bien, ¿cómo no me voy a sentir agradecido? Entonces, si ves, hay herramientas, pero que te van a mandar hacia
hacia el punto central. Y una vez que estás en ese punto central, entonces ya no juegas. O sea que para sanarnos tenemos que reconocer que somos conciencia. Cuando eres conciencia no hay nadie queriendo sanar. Ese es el punto. O sea, justamente allá voy. Cuando se quiere hacer el camino largo, no te va a avanzar la vida. Ya por eso es que hay tantas Uno no se reencarnaciones. enferma. Ya, entonces la cuestión es justamente ir, como sea que estés, pero ir hacia lo esencial, porque lo esencial te va a sacar de justamente estas cositas pequeñas que te están molestando ahorita, de que estoy enfermo, de que me falta esto, de que estoy solo, de que no tengo pareja, de que quería una familia y no tengo familia, de que quiero un trabajo y no consigo trabajo. Todos esos son problemas en el yo, en la personalidad, en el que vive de acuerdo a las creencias del sistema. ¿Ya? Entonces, el punto es ese, es la identificación. La mente no puede salirse de identificarse con algo. Entonces, ¿cómo le haces que se ayude para no identificarse con algo? Es justamente diciéndole, tranquilita, no pasa nada. Presencia aquí, respira, estate quieto. Y ahí ya la mente se calma y ya no te está diciendo, ve, identifícate con este cuerpo porque está enfermo y tienes que ponerlo sano. Identifícate con este camino espiritual porque tienes que liberar el karma, o tienes que trascender el karma o lo que sea que te diga ya. Entonces, todos esos son juegos dentro de un mundo ilusorio del yo. Me estaba preguntando yo que todas estas, a veces, conciencias con las que conectamos, ángeles, maestros, seres de otros mundos, etcétera, al final yo creo que están separados, pero no es así. Son lo mismo. Yo soy quien realmente me estoy dando esas respuestas, ¿no? Porque ellos, al igual que en la Tierra, también tienen este sistema tan mental opresor, o ellos viven ya en esa conciencia de lo que son. A ver, hablar de esos asuntos es mejor no hablar, porque es otro juego para la mente, ¿ya? Entonces, toda visión, toda idea que supuestamente tú recibas cuando estás quieto, si es que en realidad no te da esa quietud, esa tranquilidad, ese vacío, esa naturalidad, hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado porque, como les digo, en este mundo de las formas hay mucha falsa espiritualidad que no solo surge desde el aspecto visible, o sea, desde el mundo visible, por ejemplo, como les he dicho, con falsa información sobre lo que es la espiritualidad, sino también con seres que se hacen justamente pasar por esa conciencia, ¿sí? Entonces, tú dices, ah, no, es que yo estoy recibiendo esto de tal ángel o de tal maestro porque yo canalizo esas cosas y de tales. No digo que no sea posible, pero, o sea, no es el punto que no sea posible, es posible. La cuestión es que si es que tú no estás anclado en ti, lo más seguro es que te estén manipulando para tenerte jugando a nivel mental. O sea, te meten en un asunto espiritual, que en realidad no es nada espiritual, es como digo yo, es un pajazo mental que te mantiene solo en una búsqueda espiritual farsante, que no trasciende solo con palabras bonitas, que te tiene ahí ilusionado con las palabras bonitas y no te dice realmente cuál es el camino. Por ejemplo, en este camino espiritual, tú tienes, con lo que yo les digo, tú tienes que justamente morir a la personalidad para que seas tú. Entonces, por ahí hay una espiritualidad muy romántica, que piensan que no, que es bonito todo y que lindo y que los angelitos y que la luz y que ni sé qué, y que la mejor versión de uno.
vacío. Eso es un cuento chimbo para enamorar a la mente en tonterías y que no veas lo que realmente es el proceso. ¿Sí? Entonces, aquí es olvidarte de todo, olvidarte de ángeles, olvidarte de guías, olvidarte de ese mundo, ¿sí? Que supuestamente está ahí presente, para que tú seas tu propio maestro, para que tú seas tu propia pureza, ¿sí? Tú seas tu propia luz, ¿ya? Entonces, cuando tú vas a meditación, cuando tú vas a observación silenciosa aquí y ahora, la cuestión es que mientras más profundices, te vayas quitando esas cosas, esos apoyos, esas muletas. Ah, es que estaba en meditación y asomó ahí Metatron y me dijo que sí, que ni sé cómo, que esto, que el otro, y y la. Ya, mucho cuidado, no es por ahí el camino. ¿Sí? Hay una resonancia natural, bien simple y bien natural, que no tiene nada que ver con grandeza cuando tú te conectes con algo, sino que va a ser bien natural el encuentro. Y esa naturalidad de encuentro te vas a reconocer a ti mismo ahí. O sea, no va a ser algo diferente a ti, lo que estás recibiendo como sabiduría de tu propio ser. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, porque hay veces que o bien es la mente o bien son seres que por ahí te quieren confundir y toman ese papel supuestamente de guías y te dan cierta información que lo único que te tiene es jugando, ¿ya? Entonces, por eso te digo, la naturalidad del encuentro con tu verdadero ser es tan natural que no vas a ver distinción, o sea, no va a haber un wow, no, no va a haber justamente, ¿quién es el que se asombra? Es el yo. El yo es el que se asombra ante todas las cosas que suceden, ¿sí? Pero tú siendo conciencia y recibes tu propia conciencia, ¿qué tiene de mágico, comprende? Entonces, siempre cuando vayan hacia la quietud, traten de mantenerse lo más puros y si se emocionan mucho o se estimulan mucho o hay muchas imágenes supuestamente divinas y demás. Quietud, sí, quietud. No debe, porque eso te está sacando justamente de la profundidad de ese encuentro contigo mismo, te está sacando. Porque, por ejemplo, tú estás meditando ya, digamos, una media hora, estás en vacío, comienzas a ver, yo qué sé, lo que mucha gente habla de muchas cosas bonitas o de geometrías y demás, y plum, te saca, te vas con eso, te saca de ese momento, ¿sí? Entonces, no es tan prudente irse con eso porque eso te hace dar cuenta que no estás anclado todavía, porque te asombras, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto y ustedes van a darse cuenta que rara vez, muy rara vez, casi nunca, cuando encuentren verdadera información o cuando encuentren un maestro verdadero, va a decir que está canalizando algo, ¿sí? Porque les digo, hay dos, primero, y todo está en ti, o sea, no hay por qué andar con juegos en esos aspectos, pero son niveles. Hay personas que necesitan eso, porque ese es como decir, su anclaje primero hacia el verdadero camino, es su etapa, está bien, ¿sí? Pero yo aquí hablo justamente de lo que es lo profundo, ¿sí? Entonces, si resuena contigo lo profundo, anda con lo profundo. Si resuena contigo el mundo todavía, anda con el mundo. Si resuena contigo todo este tipo de cosas que estamos aquí hablando, anda con eso. Lo que resuene contigo. No está mal ni está bien. Es simplemente lo tuyo por ese momento en específico. ¿Ya? Es posible que la consciencia, bueno, ya sabemos que es eterna y ilimitada, infinita, pero dentro de esa consciencia hay cantidad de creaciones, otros mundos, otros universos, otras cosas. Es posible que nos llegue
esas imágenes, esa información para conocer a través de nosotros lo que somos. Es decir, yo a veces en meditación conecto con esas cosas tan bonitas, ¿no? Como ese amor en el corazón o esa gratitud, y veo imágenes, puedo ver colores. ¿Puede que yo esté recordando lo que ya soy o estoy también equivocada? Ya. Eso es normal, porque amplías tu percepción. Entonces, como amplías la percepción, vas a ver otras realidades. Te asemejas a ese mundo espiritual, entonces vas a ver esas cosas espirituales. El punto al que yo voy, no digo que sea falso, o que sea malo, al punto que yo voy es que mantengas la pureza, que mantengas la presencia. ¿Sí? Que eso no sea justamente un estímulo que te saque de la profundidad de ese vacío, justamente de ser fiel a ti mismo. ¿Sí? Ese es el punto. No hay ningún problema con todas esas cosas. Obviamente vas a ver todo, futuro, pasado y presente. Puedes verlo, ¿ya? Pero eso no te va a mover. O sea, eso no te va a decir, ah, mira, a ver si sigo por aquí, voy a ir hacia allá. O mira de dónde he venido y te vas a poner a jugar en eso que estás viendo. No, date como observador. Por más divino que sea lo que sea que te esté llegando, mantente como observador, ¿sí? Ese es el punto. A eso es a lo que me refiero. Por ahí alguna otra cosita, mis amores. Alguien que no ha hablado, que se anime a hablar, a decir algo. Ya, de aquí les voy a dar una cosita hermosa que es para que se relajen un poquito y es, todos ustedes están haciendo lo que tienen que hacer en este ahora con la conciencia que tienen. Entonces, ninguno de ustedes está haciendo algo errado o no está en el camino o no está en el lugar que debería estar. ¿Sí? Todos, como conciencia que somos, estamos ubicados perfectamente en el lugar en el que estamos, viviendo las cosas que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Relajarse, ¿sí? Confiar. Entonces, ¿cómo veo lo que yo les estoy comentando? Es justamente aquietándose, ¿sí? Porque como les digo, si tú sientes que algo está mal en tu vida, que debería estar en otro lado, en otras cosas y viendo otras situaciones, es porque estás muy identificado con el ego que vive separado de la realidad, que es lo único que existe este momento aquí y ahora. Entonces, por eso es que te sientes así, ¿ya? Entonces, recuerden, nadie puede ser juzgado nunca porque esa persona está haciendo lo mejor que puede con la conciencia que tiene en ese momento presente. Y es la conciencia la que permite que todo eso suceda. ¿Ya? Muy importante. Todos estamos aquí haciendo lo que tenemos que hacer con la conciencia que tenemos. Por lo tanto, nadie puede ser juzgado por nada porque todo lo que es conciencia y todo el que hace todo es conciencia. Entonces hay que parar a la mente que te dice es malo, este es bueno, estás equivocado, estás en el camino correcto. Quita un poquito eso y todo se limpia y vas a ver claro. Cuando el agua está turbulenta, está moviéndose mucho, tú no ves lo que hay en el fondo. Cuando el agua comienza a relajarse, ¿sí? Comienza el polvillo, la tierrita, las piedritas comienzan a irse hacia el fondo, la suciedad, entonces el agua se aclara. Entonces en esa quietud, cuando el agua se aclara, tú ves claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir hacia esa claridad a través de apaciguarte. ¿Sí? Entonces es un pequeño ejemplo, una pequeña analogía de que siempre está el camino ahí. Siempre está en acercarte a lo semejante a lo que tú quieres conseguir. ¿Sí? Quieres contigo mismo tu verdadero ser, entonces acércate a eso. ¿Cómo te acercas? Tienes que trascender la mente.
¿Cómo trasciendes la mente? Haciéndole parar a la mente. ¿Ya? Eso, mis amores. Qué lindo tenerles por aquí. 33 por ahí, participantes. Para que vean la percepción de la conciencia. Qué maravilloso, pues. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que ha quedado todo claro porque no hay más preguntas. Lo suyo sería que volvierais a escuchar la grabación hasta que podáis integrar. Así que muchísimas gracias a todas por vuestra presencia y a todos. Ha sido un placer compartir esta conversación con el ser, con nosotros mismos. Así que muchísimas gracias. Pasad feliz tarde, feliz noche y feliz vida. Hasta pronto, amigas, amigos.